Vamos a hablar un tema que también es clave para saber qué tipo de conductores se usan para alimentar motores. ¿Qué tipo de conductores? Como estamos en el capítulo conductores aún, esto es lo último que vamos a ver en la parte de conductores. Esto aparece en el reglamento, en la norma chilena, el Código Eléctrico chileno. Pero como algunos deben saber, hay un pliego, los RIC que se llaman, los pliegos que se hicieron el año pasado recién, ¿no? Se publicaron. Y hay algunos pequeños cambios, pero más completaciones de cosas, que está muy débil el código chileno. Le agregaron más normas y es bueno que si alguien lo quiere ver, se remita a ella. Pero aquí yo tengo estos apuntes que igualmente siguen siendo válidos, con una excepción que encontré. Lo que voy a decir hoy día también aparece en los pliegos. Los pliegos es la última actualización de los códigos eléctricos. Para eso hay que clasificar los tipos de motores que hay que alimentar. Depende del tipo de motores. Eso va a estar en función, va a derivar, digamos, en la sección del conductor. O sea, según cómo es el motor, hay que saber qué tipo de sección hay que alimentar a ese motor. Alimentar se habla un lenguaje eléctrico. Alimentar es entregar energía eléctrica a través de conductores a los motores, en este caso. Entonces, lo primero que decía el código era lo siguiente, que para motores de régimen permanente, es decir, los que funcionan siempre en forma constante y no paran, entran en un ciclo, en un periodo o en una minera, por ejemplo, entra al principio del turno y está todo el tiempo funcionando. Eso se considera motor de régimen permanente, siempre funcionando. Partió y funcionó todo el ciclo. Puede ser un día, un turno, pero es permanente. Entonces, si yo tengo un motor en régimen permanente, motor fijo, el reglamento dice que la capacidad de transporte tiene que ser igual a 1,5 veces la corriente de plena carga del motor. O sea, el motor hay que saber calcularle su corriente. Los datos que se dan de los motores siempre son en HP y el voltaje. Y el HP es la potencia. Entonces, en función de esos datos hay que saber calcular la corriente eléctrica. Entonces, aquí basa el dato en que la corriente eléctrica de este motor se conoce. Entonces, la corriente nominal de este motor, a plena carga, multiplicado por 1,25, esa va a dar la capacidad de transporte. Es decir, supongamos que dé un valor X y con todo este producto da 3 amperes. Entonces uno va a la tabla y se va a la parte de amperes y ahí encuentra qué sección corresponde. O sea, va a los amperes y después busca la sección. Esa es la idea de encontrar la sección de esto. El reglamento decía que la sección mínima es de 1,5 milímetros, pero independiente del tipo de potencia que tenga el motor. Pero los pliegos dicen que debe ser de 2,5 para los motores de 3 HP hacia arriba. Eso dicen los pliegos. Uno de los RIC. RIC es la abreviación que le ponen a los pliegos. Después viene, estamos viendo cómo se alimentan los motores a través de conductores. Y esto es para encontrar la capacidad que va a tener el conductor y de ahí encontrar la sección. Uno diseña un conductor buscando la sección. Hay motores de régimen no permanente también. Y esto está actualizado, está igual los pliegos y el código está igual, esto no ha cambiado. Se trata de ver
cuando yo tengo un motor de régimen no permanente, ¿qué tipo de sección hay que poner para alimentar ese motor? Entonces, se clasifican los motores en 4 tipos: motor de breve duración, motor intermitente, motores periódicos, motores variables. Y para motor de breve duración, es decir, un ejemplo de operación de válvula, dura un rato y después se corta. Entonces, si dura 5 minutos, la capacidad de transporte de eso tiene que ser 1,1 veces la corriente nominal de esta máquina. Si va a durar 15 minutos, 1,2 por la corriente nominal. Si va a durar entre 30 y 60 minutos, 1,5 veces la corriente nominal. Eso es lo que dice el reglamento. Y los pliegos también lo reafirman. Es un motor de régimen no permanente, o sea, eso que en este caso dura un tiempo. ¿Qué tiempo puede ser? Aquí está especificado. Están los motores intermitentes, que también tienen sus tiempos. De 5 minutos dice que esa corriente multiplíquela por 0,85. Si va a durar 15, la intermitencia, o sea, trabajando un tiempo y después se corta, use este factor igual. Si va a estar entre 30 y 60 minutos, 0,9. Si va a estar entre más de 60 minutos, 1,4 veces la corriente nominal. Los periódicos, que son los rodillos, dice acá. Esto está igual como le hizo la norma eléctrica. 5 minutos, 15 minutos, 30 a 60 y más de 60. Los mismos tiempos de arriba, pero son otros valores que van cambiando. 0,85, 0,9, 0,95 y 1,4 veces la corriente nominal dependiendo de los tiempos en minutos. Finalmente los variables son los que entran en cualquier momento y ni siquiera son periódicos. También tiene los mismos tiempos y ahí están los factores que son un poco más grandes que todos los otros. Ahí están. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Encuentra la corriente del motor, dado la potencia, el factor de potencia y su voltaje, y su rendimiento, también si hay que conocer el rendimiento. Con eso uno encuentra la corriente. Una vez que encontró la corriente, va y detecta qué tipo de máquina va a ser. Uno periódico, por ejemplo. Ya. ¿Y cuánto va a trabajar? 15 minutos. Entonces, esa corriente la multiplico por 0,9 y el valor que me dé, por ejemplo, 20 amperes, voy a las tablas de conductores y descubro cuál es la sección del conductor para 20 amperes. Y ahí tendría la alimentación para este tipo de motor, cualquiera de estos. ¿Alguna consulta respecto a esto? Acá están. Ya, seguimos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay grupos de motores? También el reglamento, yo lo que hice acá, esquematicé a través de circuitos y resumen, algo que está escrito totalmente en palabras literal, o sea, les puedo mostrar, a ver si lo encuentro acá. Yo me parece que lo quería haber puesto acá, pero no lo puse. No, no está. Ahí está. Para que más o menos vean cómo sale en el texto. Va a ser el 12, instalaciones de fuerza. Pero estamos cerca. Todo esto que está acá, todo lo que he dicho está aquí. Hay que leer esto. Y ahí está una tabla de los mismos tiempos que yo puse en forma más abierta.
Y aquí está la descripción, o sea, lo que yo estoy diciendo está escrito acá y yo lo traduje a circuitos. Ahí está. Aquí otro y aquí otro. ¿Qué pasa para grupos motores de régimen permanente? La norma lo escribe ahí, lo describe para grupos de motores de régimen permanente, periódico o intermitente o de breve duración. Dice todas estas condiciones, pero yo lo resumí acá. Ahí está. Puse un caso, como lo dice el reglamento. Dice, si tengo una alimentación, un transformador que alimente, esta es la alimentación, el conductor que quiero descubrir, qué sección va a ser. Y tengo los 4 tipos de motores. Si tengo régimen permanente solamente, dice, si son todos de régimen permanente, lo que tienen que hacer es lo siguiente. La corriente que tiene que mirar en tablas para estos conductores y descubrir su sección, se calcula de la siguiente manera. Dice, uno de estos motores va a ser el de mayor potencia. Por ejemplo, 30, 20, 15, 2. El de 30, el de mayor potencia. Búsquele la corriente a ese motor. Multiplícalo por 1.25 y ahí téngalo anotado. Después sume todas las otras corrientes de los otros motores, del resto de motores. Y una vez que encontró la suma total, encontró la corriente. Y con esa corriente va a las tablas y encuentra la sección del conductor. Del alimentador, se le llama alimentador a esto. La sección de esta parte solamente. Así se calcula la sección. Y está escrito en los apuntes, acá, en el reglamento. Eso está también en los pliegos. Que esa parte no cambió. Solamente cambió lo que dije al principio. ¿Qué dije? Que aquí dice la sección mínima para motores sobre 3 HP es de 2,5. Pero no dice nada para motores menores. Significa que esto se sigue respetando. Menores de menor potencia debe ser eso, la mínima. Veamos lo que está en la leyenda exacta ahí que incluye todos los grupos motores. Aquí lo que dije recién, el grupo motores para régimen permanente es esta parte, la que yo puse aquí. Esta parte corresponde a esa leyenda. Ahora, esta otra leyenda que mezcla todos los motores, lo tengo acá. Y puse como una especie de ejemplo para interpretar lo que dice ahí. Ahí están los motores de régimen permanente, periódico, intermitente y o de breve duración. Y ahí puse 5 tipos de motores. Motor régimen permanente, también este régimen permanente, periódico, y le puse el tiempo 15 minutos, intermitente, mayor potencia 5 minutos, breve duración 35 minutos. Eso de los minutos es un ejemplo, es un caso ejemplo. Y eso tuve que desglosarlo acá. Según la leyenda que dice aquí, todo esto que dice acá está traducido en esta ecuación. Dice, tome las corrientes nominales de estos 2 motores de régimen permanente y súmelo. Después, tome el motor 3, esa corriente multiplica por el 0,9 porque es de 15 minutos. Y hay que verlo ahí. 15 minutos, 0,9, este debe ser ahí. Porque es de régimen periódico. Este otro es de régimen intermitente y el de mayor potencia es el M4, lo vamos a hacer un poco más grande. Es el M4, este. Y 5 minutos es un ejemplo que puse. Entonces el M4 se busca su corriente nominal y se pone ahí y se multiplica por 0,85. ¿Por qué? Porque para 5 minutos el régimen intermitente es 0,85. Por eso puse 0,85. Ahí, el motor 4. Más el último motor, 5,
Es de breve duración 35 minutos. Eso, ir a la tabla da 1.5 por su corriente nominal que hay que calcularla. Y más el 0.25 del motor de mayor potencia. Este le puse mayor potencia. Entonces se coloca el mismo valor que tenía ahí, pero 0.25. Por lo tanto, aquí es como decir 1.25 a esto que está acá. Pero lo puse separado para tener la leyenda igual que está, como lo dice la norma ahí. 0.25 veces la del motor de mayor potencia. Ahí está. Este es un caso de ejemplo para interpretar lo que dice el reglamento y lo que dicen los pliegos igual. ¿Qué andamos buscando? La capacidad de transporte de este alimentador solamente. Para calcular este alimentador se hace todo esto. Para calcular cada uno de ellos depende de cada máquina y usamos estas tablas. Si es que la preguntaran en forma completa, ese alimentador más la suma de esta sección, esta, y esa. Y ahí termina la parte de conductores. Yo tengo esto también en los apuntes para protección, pero no lo voy a ver, lo voy a dejar ahí igual puesto en los apuntes, pero no es parte del ramo, lo quise poner igual acá. En el ramo de protecciones debería verse algo de eso. Pero lo puse ya que está puesto en la leyenda del reglamento, sale más adelante. Sale por ahí, protecciones, por ahí sale escrito. Vamos a ver, primero antes de seguir, ¿hay alguna duda respecto a esta parte de la diseño de los alimentadores para los motores? En esto que dice acá, por ejemplo. Ahí se ve completo. Ahí pues, el título nomás, pero ahí está completa el caso que puse aquí. Puedo hacer cualquier caso, puedo haber puesto cualquier tipo de motor, unos 7 motores, 8 motores. Y distintos tipos de motores, y tengo que saber usar este tipo de ecuación para cada tipo de motor. ¿Tiene alguna duda respecto a lo que estoy diciendo? Están muy en silencio. No, profe. ¿Alguien? Por mi parte no, profe. ¿Perdón? Hable Ninguna más duda. fuerte la persona. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Don Matías Fernández, ¿qué dice? No, profe, no, ninguna duda tampoco. Ya se entiende lo que estoy diciendo, está grabado y ustedes después lo pueden volver a ver, a escuchar y ver los apuntes. Ya, lo que tengo acá ahora, a ver dónde está, está por acá. Es lo mismo, pero está en los apuntes. Por pasar lo puse, lo estoy pasando ahora. Ejercicio, de lo mismo, empezamos el tiro con los ejercicios. Ejercicio de conductores, norma chilena y pliego. Se tiene un sistema trifásico 380 volt con 3 motores trifásicos con las siguientes características. El motor 1 tiene una potencia de 18 HP, un rendimiento de 80% y un factor de potencia 0,78. Este tipo permanente y la distancia, porque también hay que saber la distancia, es 70 metros, 70 metros. No le puse la unidad, pero son 70 metros. Esto no lo he pasado al limpio, pero aquí lo tengo en borrador y lo quería explicar. Ahí está el ejemplo. Yo creo que va a ser más fácil mirar esto primero. Tenemos 380, tenemos un motor 1, un motor 2, motor 3. Ahí queremos calcular la sección de ese alimentador y los datos son 100 metros y delta B 2%, o sea, la caída de tensión que se acepta es 2% ahí. Aquí tenemos el motor M1 que está a 70 metros de ese punto y la caída de tensión se acepta en 1%. El motor 2 está a 50 metros, caída de tensión 0,7. El motor 3 está a 30 metros, caída de tensión 0,5. Esos datos están
puesto acá las distancias, las caídas de tensión, tipo de máquina y los factores de potencia, el rendimiento y la potencia. Lo que no está acá está en la tabla. Pregunta, ¿hay alguna consulta de esto? ¿Cuál es el objetivo? Encontrar la sección de ese conductor, de este conductor, de ese conductor y de ese conductor. Ahí dice, calcular la sección AWG de los conductores de los tramos de 100 metros, de 70 metros, 50 metros y 30 metros. O sea, todos los tramos. Solución. Aquí está la fórmula que es importante que la conozcan. Esta es la fórmula para calcular la corriente de un motor, dado que nos dan sus datos en HP, por ejemplo. Esta es la potencia salida, partida por el raíz de 3, porque es trifásico, por el voltaje del motor, el rendimiento del motor y el factor de potencia del motor. Rendimiento en tanto por 1, o sea, de 0 a 1. El factor de potencia siempre también es de 0 a 1. Algo quería decirle, que miré acá, que los niveles de voltaje están ahí, 380 volts. Todos estos son niveles de voltaje del ejercicio. ¿Por qué multipliqué por 746? Porque un HP tiene 746 watts y esta hay que llevarlo a watts. Así que el primer motor tiene 18 HP multiplicado por los watts. He reemplazado la potencia salida con todo eso que está ahí. El voltaje 380, el rendimiento 0,8 y el coseno phi 0,78. Entonces la corriente del motor 1 ya la tengo. Y le puse que era de permanente porque el dato es de régimen permanente. Por lo menos ya tengo la corriente. No la sección aún, pero tengo la corriente. El primer paso es calcular las corrientes de todos los motores. Después la corriente del motor 2. El mismo procedimiento. Su potencia, el 746, que es la conversión de HP a watts. Los datos de acá, voltaje, rendimiento, factor de potencia, ahí da, y le coloco, ahí da este valor y le coloco que es periódico de 15 minutos, porque eso está dado ahí. Ahí está el dato, ahí está el dato dado de los tiempos. Y finalmente el motor 3, el mismo procedimiento, intermitente 5 minutos mayor, y es mayor. ¿Por qué sé que es mayor? Por sus datos. ¿Cuál que tiene mayor potencia? El 3, 50 HP, hay que considerar ese detalle. Entonces, tramo para los 70 metros, o sea, este primero, este motor, vamos a calcular esa sección. Para el motor 1 de régimen permanente. La sección está dada por estos valores y tengo que poner igual los valores de... Aquí no fui a la tabla, a veces se puede usar la tabla, pero aquí, ¿por qué no usé la tabla? Porque hay que considerar la distancia y la tabla no me habla de distancia. Así que el problema me obligó a usar esta fórmula. Esta es la fórmula de la sección, que está en los apuntes. Ahí está la conductividad, el delta B de esto, la corriente que calculamos, la distancia para 70 metros y el coseno phi de esa máquina. Y ahí calculé, el delta B lo calculé en porcentaje al tiro acá, 3,8 volts, lo puse acá. Y listo. La sección 1 está listo. Pero como te da 1 milímetros cuadrados, voy a la tabla y busco la AWG. La tabla de AWG dice que es esta, que es la número 4 AWG. Así que por lo menos ya está listo el tramo de 70 metros. ¿Qué tipo de conductor hay que poner? Uno 4 AWG, con su sección conocida. Motor periódico de 15 minutos. Motor 2, hay que ir a este motor. Hay que ir a este motor. ¿Ya? El mismo procedimiento, se repite lo mismo. Se busca
Acá la fórmula, a ver, esto, fíjense que el motor 1 es de régimen permanente. Por lo tanto, no tiene factores de los tiempos. Estos sí tienen factores de tiempo, el 2 y el 3. Así que el 2 apareció un término más acá. El factor del tiempo. O sea, es la misma fórmula del 1, pero hay que agregar el factor del tiempo. Y yo lo puse ahí. Para la tabla es 0,9, según la tabla de la norma y de los pliegos. Por lo tanto, ahí está. Lo puse ahí, reemplacé el delta B, que es distinto, 0,7 ahora, 2,66. Y encuentro la sección, me voy a la tabla y busco qué sección corresponde. ¿Por qué hay que ir a buscar hacer esta fórmula y no ir directamente a la tabla con la corriente? Porque la exactitud me dice que hay que considerar las distancias, y aquí está la distancia. En esta fórmula está la distancia, L. Insisto en ese detalle. Y ahí calculé la sección, acá. Dio número 2, una sección 33,62, número 2. Para la... Ya, ahí está el motor 3, el motor 2 y el motor 1. Me salté, me hice rápidamente el motor 2. El motor 2 está ahí con este valor, número 4. Este también dio número 4. Y este dio número 2. El motor 3 está hecho acá, con sus valores. Me lo salté rápidamente a este porque vi que era igual, pero este está con sus datos propios, el motor 2. Y el 3 con sus otros datos, y me da, número 2, que es la sección. Ahora viene resolver el problema del alimentador principal, el general, el que alimenta las 3. ¿Cuánto va a ser? Hay que usar el criterio que les dije yo, pues hay que ser la suma de las potencias permanentes más el régimen y este que está acá, o sea, todo lo que hemos visto acá. Permanente, no permanente y mayor potencia lo puse ahí. Cada uno de estos es una sola vez. Pues. Uno es único, este también es uno solo y acá es ese. Y ahí están los valores. Motor 1, motor 2, el motor 3 y el motor 3 con el 0,25, porque el de mayor potencia, el 3. Entonces ahí yo reemplacé los valores que ya lo teníamos. El motor 1 ya tenía sus valores, el motor 2 con sus factores, el motor 3. Todos esos valores ya los reemplazamos y da la corriente 171. Aquí uso la fórmula del largo total de esta parte, de ese largo, 100 metros. El porcentaje igual todo, y da, cambiando estos valores, reemplazando esos valores ahí da 69,711 y da un 3 raya 0, 81, 85. Fíjense que el que tiene mayor sección era lógico que fuera este, porque tiene que soportar más corriente. Y ahí está. 3 rayas 0. Hasta ahí terminó el problema en forma simple. Pero hay un detalle, que aquí yo tomé los módulos y siempre hay factores de potencia. Si yo lo quiero hacer en forma más exacta, yo tengo que poner los cosenos phi de las corrientes. Y ahí calculo el ángulo. Y aquí las corrientes ya, la suma de estas corrientes que están acá, no son como estas. Son como estas en forma fasorial. Ahí, acá, acá, allá. Y cambia. Y ahí encuentro un módulo y el ángulo de la total. Y con esa corriente que dio diferente a la de acá. Esta dio 171,293. Y esta dio
171.090, un poco menor, parecida. Es para demostrar que uno lo puede hacer de forma aproximada con este, pero esto sería aproximado. Lo exacto sería hacerlo así. Y ahí uno calcula, y por tabla 67 y 2 rayas 0. Y aquí me dio 3 rayas 0. ¿Por qué? Porque igual cambió un poco la corriente, influyó acá. 2 rayas 0 y este me dio más grande, 3 rayas 0. Este es más grande que este. Entonces, hubo un cambio en esta parte. ¿Eh? ¿Y por qué también hubo cambio? Porque el factor de potencia total influyó. No solo la corriente influyó. Influyó el factor verdadero total que hay ahí. Y eso hizo que la sección fuera menor y por lo tanto la sección es menor. O sea, si yo lo hago al hueso, como debe ser, más preciso, la sección es menor. Pero si lo hago aproximado como esto, la sección es mayor. Si alguien quiere seguridad, mejor hacerlo por este método, da una sección mayor y estoy más protegido. Pero si alguien quiere economía, yo creo lo más barato, me doy con este, porque y además es más exacto. Y ahí termina el problema. Es lo que yo quería presentar. ¿Alguna duda de lo que estoy diciendo acá? Señor Figueroa, ¿tiene alguna consulta del ejercicio que hicimos? Este es un ejercicio de prueba que tiré alguna vez, que también pienso tirar algo parecido para la próxima prueba. Señor Figueroa, ¿está? No está, profe. Eso son los alumnos no saben eso. ¿Cómo? Ah, no, no está, tiene razón, estoy mirando mal. De nuevo. El señor Vidal lo veo que está. Profesor, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿tiene alguna duda del ejercicio que acabo de mostrar? No, ¿Cuál es la de diferencia? momento ¿Cuál es la no. diferencia? ¿Sí? Tengo que volver a ver esta clase como unas 2 veces más, sí, pero Ah, ya, y ahí estamos bien. ahí, perfecto. Ahí pueden analizar más en detalle todo. Ya, pues eso sería lo que quiero ver y también hay algo que ya tenía igual hablar de este tema. El próximo capítulo. Malla a tierra. Vamos a ver algunas cosas de las mallas a tierra también. Definiciones de malla a tierra. A ver, quiero ver un detalle. Hoy día estamos a 26. Quiero ver el cronograma de ustedes. ¿Cómo estamos con los tiempos? Bueno, ahí estamos bien. En realidad, la próxima clase ya debo partir con malla a tierra, que es lo que estaba mencionando ahora. Pero ahí estamos bien porque vimos resumen de los criterios de las normas chilenas para motores. La sección cónica, eso lo vimos la otra vez. Y vamos a dejar esto, pero igual quiero hacer una pequeña introducción de la puesta a tierra. ¿Cuál es el objetivo de una puesta a tierra? Es que dé seguridad para las personas y en caso de falla. Cuando hay falla es cuando se manifiestan los problemas y el suelo puede quedar electrificado. Y para que las personas no se electrocuten, se usa la malla a tierra. Entonces hay que estudiar todos estos conceptos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué significa voltaje o tensión de contacto? Tensión de paso. ¿Cómo se define una malla a tierra? ¿Qué significa conducción eléctrica de los suelos? Los suelos conducen electricidad, entonces si uno está pisando un suelo electrificado, la tensión que va a pillar en los pies, en las piernas, va a pasar una corriente por uno, entonces esa corriente puede ser peligrosa. Se trata de esto, de proteger a las personas y proteger
también al sistema eléctrico. Por eso dice que los objetivos de la puesta a tierra son múltiples y obedecen a razones y situaciones diversas, desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de comportamiento del sistema eléctrico. Seguridad es para evitar que al personal se le pase algún accidente eléctrico. ¿Y qué personal puede ser? Los que están trabajando y los que están en mantenimiento. Los de operación y los de mantenimiento. Entonces, la idea es que ciertas partes del sistema que vamos a trabajar estén al mismo nivel de potencial. Por ejemplo, si el suelo está todo a 100 volts parejito, uno lo pisa y no le va a pasar nada, porque la diferencia de potencial es lo que uno lo afecta. Si uno toca una estructura que tiene 0 volts y el suelo está con 100 volts, seguro que a uno le dan los 100 volts. O al revés, la estructura está con 100 volts y el suelo está a 0, a uno le dan los 100 volts igual. A eso se refiere, que no tiene que haber tensión, diferencia de tensión para las personas. Por ejemplo, imagínense las palomas que están en los cables de alta tensión o de media tensión, no les pasa nada. Y ahí arriba sabemos que están pasando 380 volts o 13.000 volts. No les pasa nada. ¿Por qué? Porque están cada una en un cable, las dos patitas en los cables, del mismo nivel de tensión, 380. Así que a ellos no les va a pasar nada. Pero si uno de ellos, el ala, toca el otro cable, esa ave se desintegra. Y crea una falla también, falla temporal. Pero mientras esté en un solo potencial, no le va a pasar nada. Por eso la diferencia potencial es la que daña a las personas y a las aves, en este caso, y a los animales, si que están por ahí cerca, abajo. También hay descarga atmosférica, y las descargas atmosféricas las tiran a tierra, esas corrientes se tiran a tierra a través de conductores o de pararrayos y lo tiran a tierra y va a la malla tierra. Y ahí la corriente se disipa en el suelo y no iría mucha tensión alta por las líneas, hablando de la descarga atmosférica. El otro objetivo es satisfacer los requisitos que dice el reglamento, pero el reglamento está orientado a la seguridad de las personas igual. También para el sistema de eléctrico, los sistemas de baja tensión, cuando tienen tensiones o fallas, pueden inducir en otras líneas alguna inducción de tipo tensión, inducción magnética, pero se transforma en tensión. Y también induce en las líneas de telecomunicaciones, ruidos. También es un problema. ¿Cuál es la idea del sistema apuesto a tierra? Es que el trayecto de la corriente se vaya a tierra y no pase por otro circuito de comunicación o eléctrico. Y yo quiero terminar con este detalle, con esto. ¿Cuánto soporta el cuerpo humano la corriente? Todos estos valores están en miliamperes. De 0 a 1,2 miliamperes, de 1,2 a 6 miliamperes, de 6 a 9 miliamperes, 25 miliamperes, 26 a 50 miliamperes y de 51 a 100 miliamperes. Veamos qué le pasa a cada uno de esos rangos a las personas. La corriente es la que uno lo friega, no la diferencia potencial, es la corriente. La diferencia potencial pasa por uno porque uno tiene una resistencia. Entonces, la corriente es ese potencial dividido por la resistencia de uno, le da la corriente. Y esa corriente es la que crea este tipo de problemas. Si por mi cuerpo pasa en ese rango de miliamperes, yo lo voy a sentir y una leve sensación de cosquilleo, pero no me va a pasar nada. Yo digo, esta parte está con corriente. Hay un cosquilleo pequeño. Uno lo siente, pero no hay peligro. Pero si está entre 1,2 y 6, ya uno lo siente un poco más fuerte, pero no alcanza a inhabilitar los controles musculares. O sea, no le da calambre a uno o los dedos no se agarrotan, entre comillas, no se ponen tensos, porque uno controla los dedos. Si toma un cable con corriente y pasa 6 miliamperes,
uno lo puede soltar, pero si fuera más, no lo suelta. Los dedos se doblan y se amarran más al cable. Ahí inhabilitan el control muscular cuando pasamos estos límites. ¿Cuál es el límite? Entre 6 y 9 está el umbral de contracción muscular involuntaria. Contracción muscular involuntaria. Son los especies de calambre que dan en los dedos o en el cuerpo. Si estamos entre 9 y 25, en realidad 25 el límite máximo, ya no se puede soltar uno. Más encima le cuesta respirar y hay contracciones musculares violentas. Pasa eso. Entre 26 y 50 da paralización de la respiración, ya no puede respirar uno y ahí ya está peligroso. De 51, o sea, 51 a 50 ya el límite se llama fibrilación ventricular, o sea, el corazón ya no late, sino que vibra y ya deja de bombear sangre, por lo tanto, uno se puede morir ahí, ya con esa fibrilación ventricular. Igual con la paralización, pero esto es más peligroso todavía. Y sobre 100, uno ya se transforma en una pila, se muere con esa cuestión, hidrólisis de la sangre. Así que ahí están los valores. Y estamos hablando de puros miliamperes, ni siquiera amperes. Imagínense que pase amperes por uno. Vamos a quedar hasta esta tabla, para que más o menos piensen lo peligroso que es la corriente eléctrica. A cada uno de los ingenieros eléctricos alguna vez nos ha dado la corriente. A mí alguna vez me dio también, cuando era más joven. Así que espero que a ustedes no les dé. Vamos a quedar hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? Por ahora, profe. Listo. Las pruebas todavía ni las reviso porque se me acumularon todas las pruebas y mañana pasado mañana Profe. tengo otra. Mañana. Listo. ¿Alguna duda? ¿Aló? ¿Me escucho, profe? ¿Sí? Molina. Sí, yo tengo una duda. ¿El factor de tiempo que ocupa cuando calcula la sección, de qué tabla venía? Los tiempos Sí, vienen de la tabla de las tablas que le mostré delante. A ver, deje ir a ver dónde está eso. De los tiempos que yo le mencioné por acá, por acá, por acá. De esos tiempos que les mencioné ahí, que es la misma tabla que sale en la norma. De ahí salen esos tiempos. No, el tiempo me queda claro, pero el factor de tiempo que se coloca ahí en la fórmula. Este factor, 1.1, 1.2, esos son los factores, Ah, ya, ya, los que acompañan a la corriente. ya. O sea, uno tiene que saber el tiempo para ver la tabla. 15 minutos para este tipo de máquina, 0.85 es el factor que va a ir ahí. Y así se encuentran los factores en función del dato del tiempo de entrada. Por eso es el Ya. dato de entrada. Ya, si hay alguna otra duda por ahí. Ya, si no hay más, vamos a quedar hasta aquí porque tengo una clase más tarde, así que nos vemos. Hasta profe. luego. Chao, profe, cuídese. Igualmente vamos a detener la grabación. Hasta luego, profe.